¿Por qué los desbalances hormonales son cada vez más frecuentes? Porque cada vez más personas tienen síntomas perimenopáusicos, cada vez más personas tienen síntomas durante el ciclo menstrual, cada vez más personas tienen acumulación de grasa en lugares específicos. Bueno, la realidad es que todas las hormonas en nuestro cuerpo deben ser usadas, deben cumplir su función y luego tienen que ser eliminadas. Cuando esto no sucede correctamente, cuando no podemos eliminar las hormonas que ya utilizamos, comenzamos a acumularlas en nuestro cuerpo, maximizando los síntomas que tenemos asociados a ellas, como es el caso de la DHT o dihidrotestosterona en hombres que pierden el cabello, o es el caso, como este video, del estradiol en mujeres con cefalea, migraña, hinchazón o irritabilidad, que agrava en momentos determinados del ciclo menstrual o síntomas que empiezan antes de la menopausia y que son muy marcados. Si nosotros podemos eliminar correctamente las hormonas que ya han sido utilizadas por nuestro organismo, podemos evitar los síntomas que sufrimos cuando estas sustancias se acumulan porque no tendríamos la acumulación. Y sin duda el conjunto de síntomas que más hacen sufrir a personas relacionados con un desbalance hormonal son los del síndrome premenstrual. Y el síndrome premenstrual es un conjunto de síntomas que afectan a casi el 75% de las mujeres en el mundo. Con lo cual, si bien no es una enfermedad per se, es simplemente un conjunto de síntomas, es un conjunto de síntomas que ninguna mujer querría tener. Y esos síntomas van desde cambios del estado de ánimo marcados, como irritabilidad, depresión o ansiedad, hasta síntomas, si querés, menores como retención de líquido, distensión abdominal, sensibilidad en los senos, un deseo alimenticio particular, en general de hidratos de carbono o lácteos, cefaleas o migrañas que pueden ser bastante marcadas e incluso puede traer trastornos del sueño. Y el 20% de las personas que sufren este síndrome premenstrual tienen un síndrome tan intenso que da algo llamado desorden disfórico premenstrual. Esto no es algo normal. Se debe a un desbalance en nuestras hormonas. Asumir que es normal que el 75% de las mujeres tengan que sufrir una semana por mes de su vida fértil es absurdo. El síndrome premenstrual, el síndrome de ovario poliquístico e incluso síntomas asociados con la menopausia y la perimenopausia como calores, sequedad vaginal o palpitaciones no son consecuencia de mutaciones genéticas terribles que quieren arruinar tu vida sexual. Son simplemente consecuencia de un desbalance hormonal que es compensable. La principal familia de hormonas que causa este desbalance es la de los estrógenos, principalmente un tipo de estrógeno llamado estradiol. Pero no todos los estrógenos son iguales. Esto probablemente te sorprenda, pero tenemos muchos tipos de estrógeno dentro de nuestro organismo y cumplen funciones diferentes entre sí. Mientras que algunos nos hacen engordar y nos llevan a acumular grasa en muslos, en cadera o en glúteos, que si quieres saber más sobre esto te dejo el video específico de hormonas y dónde acumula grasa cada una, otros nos aumentan el riesgo de cáncer, pero algunos son muy beneficiosos y nos protegen a nivel cardiovascular, nos protegen a nivel cerebral, aumentan nuestra densidad ósea, aumentan el tono de los músculos que tenemos, sobre todo de la pelvis, esenciales para evitar, por ejemplo, luego de la menopausia, el prolapso del útero e incluso mantienen una buena sexualidad. Dentro de nuestro cuerpo, pero principalmente dentro del cuerpo de la mujer, existen dos tipos de estrógeno, el estradiol o E2 y la estrona o E1, y en menor medida un tercero llamado estrigol o E3. Hay más, pero estos son los principales. Estas sustancias, una vez que cumplieron su función, una vez que terminaron de hacer lo que tenían que hacer y fueron utilizadas, tienen que ser transformadas en otra molécula, otra hormona. Y una vez usadas, tenemos dos opciones básicas. Y tengo que ponerme ligeramente técnico aquí para que entiendas la importancia de lo que sigue. Pueden, por un lado, ser transformadas por unas enzimas intracelulares que tenemos en E4 y E16, otros tipos de estrógenos. Todos los tipos de estrógenos pueden abreviarse con una E y un número. Estos dos tipos de estrógenos son procancerígenos, es decir, aumentan el riesgo de generar tumores, además de aumentar todos los efectos estrogénicos que vimos, como el síndrome premenstrual o la acumulación de grasa en muslo, glúteos y pecho. En conjunto, esto es algo que nadie quiere. Pero ya te dije que teníamos dos opciones. La otra opción es transformar ese estradiol excesivo que tenemos y parte de nuestra estrona, otro tipo de estrógeno, en sus formas metiladas, en 2-metoxiestrona y 2-metoxiestradiol. Estos dos compuestos son todo lo contrario a las moléculas que te mencioné antes. Generan vasodilatación, o sea, aumento del tamaño de los vasos sanguíneos, lo cual protege a tu sistema cardiovascular y es una de las razones por las que las mujeres mueren menos de infartos que los hombres de su misma edad. En segundo lugar, mantienen la densidad ósea, además de ayudarte a mantener una masa muscular y una fuerza muscular determinada, y de hecho las mujeres pierden densidad ósea luego de la menopausia por la caída o disminución de estas hormonas en sangre.
sangre. Si querés saber más sobre cómo mantener tus hormonas sexuales en la menopausia y una buena densidad ósea, te dejo el video sobre menopausia y densidad ósea en la descripción. En tercer lugar, son antiproliferativos, es decir, van a ayudarte a no acumular grasa en muslos, en glúteos o en mama, pero además van a ayudarte a mejorar cuadros como fibroadenoma de mama o mioma uterino. Como te mencionaba antes, otros estrógenos son proliferativos, es decir, ayudan a desarrollar a tejidos, hacen la función opuesta. Y muchas veces cuando eso sucede en exceso, me dan lugar a un desarrollo exagerado del tejido, que puede suceder en útero, puede suceder en mama, en lugares relacionados con la fertilidad, y me dan lugar a estos cuadros, a fibroadenoma o miomas uterinos. Normalmente a más estrógeno proliferativo tenemos, más crecen estas formaciones. La pregunta obvia que le sigue a todo esto es, ¿cómo hago para transformar los estrógenos una vez que se usaron en los que yo necesito y evitar la acumulación de los que no quiero? Muy simple. En primer lugar, debo evitar las cosas que desbalancean las hormonas sexuales. Primero, no dañar. Lógico. Te voy a listar todas esas cosas a evitar al final de este video para poder hablarte también de la progesterona. Y te voy a dejar la lista en la descripción por si querés copiarla. En segundo lugar, necesitamos transformar el estradiol en los tipos de estrógeno que queremos, como te mencionaba antes. Y este proceso sucede gracias a la metilación. Y es llevado a cabo por una sustancia que se llama diindolilmetano. Esta sustancia la podés consumir de las crucíferas, como el brócoli, coles de Bruselas o coliflor, o la podés consumir en forma de suplemento directamente como DIM, como diindolilmetano. Con estos dos pasos, evitar lo que me perjudica y utilizar las cosas que me ayudan a transformar los estrógenos en lo que necesito, nos aseguramos que las hormonas se formen siguiendo el camino correcto y sin acumular formas dañinas de estrógenos. Y un dato curioso o importante que tenés que tener en cuenta es entender por qué nuestras hormonas varían nuestro estado de ánimo cuando están alteradas en sangre. No estamos locos. Lo que mucha gente desconoce es que las hormonas sexuales, tanto estrógenos como progesterona y testosterona, actúan en el cerebro, afectando directamente al estado de ánimo y a nuestra capacidad cognitiva. Por eso, en perimenopausia, por ejemplo, podemos tener alteraciones de la memoria o podemos tener en menopausia niebla mental. El ejemplo claro de esto es que muchos tipos de estrógeno son beneficiosos para el organismo y estimulan la formación de serotonina, un neurotransmisor que mejora el estado de ánimo, nos da más confianza y a la vez nos ayuda a no reaccionar de más. Así que si querés mejorar tu estado de ánimo, prevenir enfermedades y tener menos molestias relacionadas a tu ciclo menstrual, balancea tus estrógenos. Y recordá además que si acumulás grasa en muslos, glúteos o cadera, la solución no es hacer más levantamientos laterales, es entender por qué la grasa corporal se acumula en estos sitios y evitarlo corrigiendo el desbalance. Te dejo de todas maneras el link para el video específico sobre por qué acumulamos grasa en X sitio puntual y cómo resolverlo. ¿Qué sucede con la progesterona? Hasta ahora te mencionaba los estrógenos, pero ¿la progesterona acaso no importa? Por supuesto que importa. Y en general nos solemos encontrar cada vez más con un desbalance en el que algunos tipos de estrógeno que no queremos se encuentran aumentados. Pero en la mayoría de los cuadros, como un síndrome premenstrual o algunos síntomas de ansiedad e insomnio, también nos encontramos con bajos niveles de progesterona. Esto es aún más común en perimenopausia y en menopausia. ¿Por qué se dan estos desbalances de hormonas sexuales? ¿Por qué suceden? El cuadro más frecuente que nos solemos encontrar de desbalances de hormonas sexuales es el siguiente. Por hábitos, estilo de vida, medicaciones como anticonceptivos o alimentación que afecte los niveles de estradiol, el estradiol aumenta. Por baja metilación son transformados a los tipos de estrógeno que vimos antes que no queremos. Y la progesterona la encontramos baja. Y muchas veces a todo esto no le prestamos atención porque vemos a las dos hormonas dentro de los rangos normales en un análisis de sangre. Pero podemos notar una diferencia relativa, en la que encontramos al estradiol en valores casi elevados y a la progesterona en valores casi bajos, dentro del rango normal, pero muy diferentes entre sí. Acompañado en general todo esto también, para cerrar el monio, de bajos valores de testosterona. ¿Qué cosas realmente dañan a nuestras hormonas sexuales, al estrógeno, a la progesterona, a la testosterona? En primer lugar, una dieta de alto índice glucémico, o sea, rica en carbohidratos refinados o muy elevada en frutas o cereales. Un consumo de cafeína diario, sobre todo si lo combinás con estrés, ya que esas dos cosas aumentan progresivamente al cortisol, lo cual termina generando que me baje la progesterona. Mi cuerpo debe elegir si responde al estrés o está preparado para la fertilidad. Y no puede hacer las dos cosas
cosas a la vez, con lo cual, sometido a estrés crónico, me va a llevar paulatinamente a tener valores más bajos de progesterona. Los lácteos, si tenés intolerancia, también pueden afectar tus hormonas porque pueden llevarte a elevar los estrógenos de los tipos que vos no querés, principalmente la leche, y suele suceder más con la leche vacuna que otros animales, y suele ser bastante menos nocivo el queso de oveja o el queso de cabra, pero esto también depende de tu flora bacteriana. Por otro lado, no podemos dejar de nombrar hormonas que existen en algún paso de la industrialización de los alimentos que estemos consumiendo. Obviamente van a afectar nuestros niveles hormonales. Y algunas sustancias que consumimos en alimentos no orgánicos o en alimentos envasados en plástico pueden cumplir funciones parecidas a las de los estrógenos y generar esta acumulación de síntomas que también se puede dar con la polución o metales pesados. Por otro lado, tenemos alteraciones del metabolismo del hígado, que muchas veces impiden la correcta eliminación de los estrógenos que ya cumplieron su función y que deben ser eliminados, y lleva a que vos vayas acumulando estas hormonas en sangre. Esto también es válido para la DHT y los hombres que pierden el cabello. En estas circunstancias, considera hacer una limpieza hepática o varias para compensarlo y mejorar tu alimentación para favorecer un correcto metabolismo de tu hígado. Por otro lado, tenemos alteraciones de la flora bacteriana. Particularmente si estás constipado, pueden llevar a la reabsorción de esos estrógenos que vos eliminaste y que se van a ir por materia fecal y que normalmente van a generarte un mayor efecto estrogénico. Y por supuesto algo totalmente desmerecido, que es no dormir lo suficiente. La gente duerme cada vez menos y esto obviamente nos lleva por un lado a una disminución de la progesterona, pero por otro también, y cada vez más marcado, a una disminución de la testosterona. Y por último, lo que a todos más nos interesa, ¿cómo hago para reparar estos desbalances? Hay dos tipos de ejercicio físico que nos sirven. Por un lado tenemos los ejercicios de fuerza, particularmente de tren superior cuando yo tengo un desbalance de estrógenos, y por otro lado entrenamientos de intervalos de alta intensidad. A más músculo tengo, menos grasa y menos estrógeno formo, y por otro lado ten en cuenta que los ejercicios de fuerza no deberían ser hechos durante los días de tu menstruación, con lo cual esos días tomátelos como descanso. Por otro lado, si te mencionaba que una dieta alta en índice glucémico altera tu producción de estrógenos, evítala. En tercer lugar tenemos el aumento de consumo de crucíferas, brócoli, coles de Bruselas, coliflor, etc. En su defecto, si a vos no te gustan, por lo menos toma un suplemento de diindolilmetano o DIM por todo lo que te mencioné antes, porque estas sustancias o el DIM ayudan a transformar los estrógenos que vos no querés en los que sí querés. Si es un cuadro grave, incluso puedes hacer ambas cosas para facilitar más rápido este proceso de cambio. En cuarto lugar, evita lácteos, sobre todo si tenés sensibilidad. Y en quinto, trata de comer comida orgánica o al menos sin pesticidas, evitando los productos plásticos porque son sustancias conocidas por su efecto proestrogénico de los tipos que vos no querés. En sexto lugar, realiza una limpieza hepática y si te cuesta digerir grasas, toma un suplemento de colina o sales biliares para facilitar este proceso y para poder lograr eliminar correctamente no solamente tus hormonas sexuales que ya no necesitas, sino también el colesterol LDL. Por otro lado, si tengo bajos niveles de DEA, dehidroepiandrosterona, que es una hormona precursora de todo el resto de las hormonas sexuales, puedo tomar DEA específicamente para producir más hormonas en mi cuerpo. Particularmente esto es útil en menopausia, donde mis valores han caído de hormonas sexuales. Pero si tenés un desbalance de estrógenos, no te olvides también de obligar a tu cuerpo a producir los estrógenos que vos querés, aumentando las crucíferas. Mejora tu calidad de sueño todo lo que puedas. Sé que muchas veces la alteración hormonal te va a llevar a despertarte transpirada, pero mejora el sueño y la calidad de ese sueño, o sea, más sueño profundo, todo lo que puedas, para ayudar a mejorar el desbalance también desde ese lugar. Y en cuanto a suplementación, también existen más suplementos que te ayudan a lograr un equilibrio de hormonas sexuales, como el Vitex o Sausgatillo, los aminoácidos, aceite de onagra, diente de león, magnesio, vitaminas del grupo B, particularmente la B6 si no me equivoco, y vitamina E. Estos cuadros son cada vez más comunes por nuestro estilo de vida, pero no hace falta que lo sean. No hace falta ser cada vez menos fértiles o tener cada vez más riesgo de cáncer, y tampoco necesitas irte a vivir al bosque para evitarlos. Pon estas herramientas y consejos en práctica en la medida que vos puedas para mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa, y si te gustó este video, suscríbete al canal, ponele me gusta o compartilo, porque vas a recibir todas las semanas videos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida.